La promesa secreta que transforma tu fe en milagros a pesar de las dificultades. En una noche oscura, el aire pesado se sentía cargado de incertidumbre. Laura, con el corazón destrozado, miraba a su pequeño, sumido en un diagnóstico devastador. Era un vacío aterrador. Cada susurro del viento que colisionaba con las ventanas parecía llevar consigo un mensaje divino, una invitación que clamaba su atención. Los olores dulces de la tierra húmeda y la fragancia tenue de las flores de su jardín parecían danzar, formando patrones que sólo ella podía entender. A medida que sus ojos se cerraban, un destello fugaz de luz iluminaba la habitación, como si el Espíritu Santo se manifestara, llenando el espacio con su presencia palpable. Era extraño, pero en medio de su tormenta interna, Laura comenzó a recordar las historias de quienes también habían sufrido, como Job. No te desanimes, porque yo soy tu Dios, resonaba en su mente. Esa promesa pesada y hermosa flotaba en el aire, casi como si las paredes mismas estuvieran susurrando alivio a su angustia. Con cada lágrima que caía, sentía que estaba navegando un desierto que albergaba más que solo dolor. Su devoción empezaba a brotar, tomando forma en un paisaje donde cada lágrima se convertía en un paso hacia la sanación. Podría ser que en cada lamento, en cada súplica ahogada, hubiera una chispa oculta de esperanza esperando por ser descubierta. Con fe renovada, Laura cerró los ojos y oró, sintiendo que la gracia divina la envolvía. Allí, en ese instante sagrado, una luz tenue brillaba en su corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, decía el salmo que la acompañaba. Pero la pregunta seguía latente en su ser. ¿Cuál será la próxima respuesta que recibiré si continúo creyendo? En esa búsqueda sincera de conexión se unía a la interminable historia de la redención, donde cada paso contaba y cada anhelo llevaba el potencial de convertirse en un milagro. Irmão de fe, antes de continuarmos con esa historia de fe, que puede ser exactamente la respuesta que Dios preparó para você hoy, preciso te hacer una alerta muy importante. Muchos hermanos de nuestra comunidad cristiana notaron que el YouTube dejó la inscripción de ellos sin ningún aviso. Da una oleadita ahora en el botón vermelho aquí en bajo y garantizar que está inscrito en el canal. No quiero que pierdas ninguna palabra que puede ser usada por Dios para restaurar, fortalecer y até operar milagres na sua vida. Y ya que está aquí, deja aquel like cheio de fe, porque ele ajuda essa mensagem. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. La promessa secreta que transforma tu fé em milagros a pesar de las dificuldades. Olá, amigo. Como estás? Retomamos nuestra história justo nesse instante donde la fé de Laura empezava a florescer. Um momento lleno de promessa e esperança. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Truthfully, esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón.
Este verso fue escrito por el salmista David, quien nos dejó un legado de confianza a pesar de las adversidades. David, perseguido y atormentado, supo que en Dios hallaría refugio. Esta promesa llega a ti en tu tiempo de lucha, recordándote que incluso en la oscuridad hay un abrigo seguro. Laura estuvo sumida en la angustia y la ansiedad por el diagnóstico de su hijo. No obstante, algo en su interior estaba despertando, una fe nueva, un anhelo de conexión divina. La tormenta que había en su vida estaba comenzando a mostrar signos de luz. De repente, un día, mientras oraba con fervor, un suceso inesperado sacudió su mundo. La vecina, Ana, conocida por ser una mujer de fe profunda, entró en su hogar. Su rostro, pálido como el papel, mostraba una mezcla de terror y revelación. «Laura, tienes que escucharme», dijo, tambaleándose. «Tu hijo no es lo que parece. Hay algo que no te han contado». Laura sintió como si el aire escaseara. Su corazón temblaba. El nudo en su garganta apretaba como un garrote. «¿Qué dices?», balbuceó, mientras el sonido del viento aullaba afuera, como un presagio. Ana tragó saliva, y las palabras salieron a borbotones. Él fue cambiado en el hospital, por error. Un silencio pesado llenó la habitación. Los ojos de Laura se ensancharon, llenándose de incredulidad. «No, no puede ser». Murmullos se cruzaron entre ellas, la tensión era palpable. El aire olía a incertidumbre, y el eco de sus corazones latía con angustia. El diagnóstico debe ser un error. La revelación sacudió su fe, rasgando la realidad que había construido. ¿Acaso todo lo que había creído hasta ahora era una ilusión? Gritos ahogados reverberaban en sus pensamientos. En ese instante sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La luz de la habitación parecía titilar, arrojando sombras en sus pensamientos. ¿Podría haber esperanza en medio de esta tormenta? Reflexiona en esto. ¿Has sentido que todo lo que creías se desvanece en un instante? ¿En quién has puesto tu fe cuando la vida te sorprende con lo imprevisto? Una amiga de Laura atravesó una situación similar hace años. Su esposo perdió su trabajo de un día al otro, y en medio de la crisis, ella se encontró en un lugar de profunda desesperación. Sin embargo, al buscar dirección en oración y mantenerse firme en su fe, algo milagroso sucedió. Recibió una oferta de trabajo aún mejor que la anterior, justo cuando parecía que todo estaba perdido. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. ¿Qué revelaciones traerá Dios a tu vida en este momento de prueba? ¿Cómo demostrará su fidelidad en medio de la oscuridad? La historia de Laura apenas comienza, y su esperado milagro podría estar más cerca de lo que imagina. Hola, amigo. Bienvenido de nuevo a esta historia de fe que está tomando giros inesperados. Laura, nuestra valiente protagonista, se encuentra en un momento crítico, donde su fe comienza a florecer en medio de la tormenta. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este versículo es del Salmo 46, escrito por los hijos de Coré, en un tiempo en que el pueblo de Israel enfrentaba grandes adversidades. Esta promesa
es un recordatorio glorioso de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro. Laura ha estado lidiando con un diagnóstico devastador para su hijo, sumergiéndose en la angustia y la ansiedad. Sin embargo, algo está despertando dentro de ella, una nueva fe, un anhelo de conexión divina. Pero lo inesperado está por venir, y su vida está a punto de cambiar de forma dramática. Era un día como cualquier otro. El aire estaba denso con la incertidumbre. Mientras Laura oraba en silencio, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Ana, su vecina, apareció de repente. Con los ojos desorbitados y la voz temblorosa, sus palabras fueron como un hacha que partió el aire. Laura, no es lo que parece. Tu hijo ha habido un error en el hospital. Fue cambiado al nacer. Un hilo de incredulidad se tejió en la habitación. Laura sintió que el aire dejaba sus pulmones, como si un puño invisible apretara su corazón. ¿Qué? ¿No? ¿Eso no puede ser?, murmuró. Su voz se fue desvaneciendo bajo el murmullo de la desesperación. Los corazones en la sala latían al unísono. El eco del shock reverberaba en sus mentes. La luz en la habitación parecía titilar. Sombras danzaban alrededor, mientras el asombro llenaba cada rincón. Se extendieron, como un susurro pesado. Esto no puede ser posible. ¿Cómo? El aire olía a incienso quemado, una mezcla de confusión y esperanza en medio de la tormenta emocional que Laura estaba atravesando. Cada palabra de Ana caía como rocas en un lago tranquilo, creando ondas de caos en su mente. ¿Te has sentido alguna vez en un momento en que tu mundo se tambalea sin razón aparente? ¿Confiaste en alguien solo para descubrir que todo era diferente? Reflexionando en esta pregunta, Laura se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a esta nueva realidad. Su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. Te contaré la historia de un hermano que en medio de la pérdida de su trabajo, se encontró en un abismo de desesperación. Sin embargo, el clamor de su corazón llegó a los cielos, y de un momento para otro encontró una puerta abierta hacia una nueva oportunidad, recibida con alegría y gracias a Dios. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. ¿Qué nuevo desafío te traerá Dios en esta prueba? ¿Cómo te mostrará su fidelidad en medio de esta falta de claridad? La historia de Laura apenas comienza, y su milagro esperado podría estar más cerca de lo que imagina. Irmão de Deus, antes de continuar con esa mensaje, que puede ser exactamente lo que Dios quiere falar a su corazón hoy, déjame facer una alerta muy serio. Muchos hermanos da fe aquí del canal percibieron que YouTube removió la inscripción deles sin ningún aviso. Da só uma conferida aí embaixo y garante que o botón vermelho está desativado. Así você continúa recibiendo cada palabra, cada testemunho y cada historia que puede ser usada por Dios para operar milagres en tu vida. Y si esa mensaje ya está tocando su alma, deje su like de fe. Isso ayuda ese conteúdo a alcanzar más vidas sedentas pela presencia de Dios. Y me diz ahí nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo y contanos su historia de cómo Dios mudó a tu vida. O Señor ama ver os seus filhos unidos.
Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família y amigos. Claro, aquí tienes el texto adaptado al español, utilizando nombres y expresiones que resuenen en la cultura compartida por diferentes pueblos hispanohablantes. Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola amigo, ¿cómo te encuentras? Retomamos nuestra historia justo en ese momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este versículo fue escrito por los hijos de Coré en medio de grandes adversidades y conflictos en el pueblo de Israel. Esta promesa nos recuerda que, incluso en tiempos de oscuridad y confusión, hay un refugio seguro en Dios. Laura ha estado enfrentando una tormenta emocional debido al devastador diagnóstico de su hijo. A medida que la angustia la consumía, su fe empezaba a despertar, pero un evento inesperado estaba a punto de cambiar todo lo que ella creía. De repente, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, Ana, su vecina y amiga, reveló un secreto impactante. Tu hijo fue cambiado al nacer. La habitación estalló en murmullos, como si el aire mismo se hubiera cortado. Laura sintió el corazón golpearle con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. El aire olía a incienso quemado, mientras la luz titilaba, proyectando sombras profundas en sus pensamientos. Un grito silencioso atravesó la habitación. Sus ojos se abrieron como platos y un nudo se formó en su garganta. «No, esto no es posible», susurró Laura, mientras su mente daba vueltas. La incredulidad y el pánico danzaban en el aire, y todos a su alrededor parecían respirar con dificultad, temerosos de la revelación. «¿Cómo puede ser?», murmuró alguien al fondo, y otros asentían, paralizados por el impacto. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Cerrando los ojos, Laura sintió que su mundo se tambaleaba. Era como si un mar de desesperanza la arrastrara, mientras en su interior un grito de fe aún luchaba por salir. Todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse. Piénsalo un momento. ¿Has sentido alguna vez que tu mundo se derrumba sin razón aparente? ¿En quién has confiado cuando todo parece incierto? Recuerdo la historia de un amigo que al perder su trabajo se encontró al borde del abismo emocional, pero en el clamor de su angustia encontró una nueva puerta abierta, un empleo mejor y una paz inquebrantable. Así es como Dios opera en los momentos más oscuros. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo mostrará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza, y su milagro esperado podría estar más cerca de lo que imagina. Espero que este texto cumpla con tus expectativas y resuene fuertemente con el público lector. Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola amigo, ¿cómo te encuentras? Retomamos nuestra historia justo en ese momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón.
Este versículo fue escrito por los hijos de Coré en medio de grandes adversidades y conflictos en el pueblo de Israel. Esta promesa nos recuerda que, incluso en tiempos de oscuridad y confusión, hay un refugio seguro en Dios. Laura ha estado enfrentando una tormenta emocional debido al devastador diagnóstico de su hijo. A medida que la angustia la consumía, su fe empezaba a despertar. Pero un evento inesperado estaba a punto de cambiar todo lo que ella creía. De repente, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, Ana, su vecina y amiga, reveló un secreto impactante. Tu hijo fue cambiado al nacer. La habitación estalló en murmullos, como si el aire mismo se hubiera cortado. Laura sintió el corazón golpearle con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. El aire olía a incienso quemado, mientras la luz titilaba, proyectando sombras profundas en sus pensamientos. Un grito silencioso atravesó la habitación. Sus ojos se abrieron como platos, y un nudo se formó en su garganta. No, esto no es posible, susurró Laura, mientras su mente daba vueltas. La incredulidad y el pánico danzaban en el aire, y todos a su alrededor parecían respirar con dificultad, temerosos de la revelación. ¿Cómo puede ser?, murmuró alguien al fondo, y otros asentían, paralizados por el impacto. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Cerrando los ojos, Laura sintió que su mundo se tambaleaba. Era como si un mar de desesperanza la arrastrara, mientras en su interior un grito de fe aún luchaba por salir. Todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse. Piénsalo un momento. ¿Has sentido alguna vez que tu mundo se derrumba sin razón aparente? ¿En quién has confiado cuando todo parece incierto? Recuerdo la historia de un amigo que al perder su trabajo se encontró al borde del abismo emocional. Pero, en el clamor de su angustia, encontró una nueva puerta abierta, un empleo mejor y una paz inquebrantable. Así es como Dios opera en los momentos más oscuros. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo mostrará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza, y su milagro esperado podría estar más cerca de lo que imagina. Deixa ir, irmão. Antes de continuarmos com esta mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Like, inscreva-se no canal e compartilhe com tu família e amigos.
Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola amigo, ¿cómo te encuentras? Retomamos nuestra historia justo en ese momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este poderoso versículo fue escrito por los hijos de Coré en un tiempo de crisis, cuando el pueblo de Israel enfrentaba grandes adversidades. Recordar que Dios es nuestro refugio nos alienta en momentos de incertidumbre, como el que está viviendo Laura ahora. Laura ha estado enfrentando un torrente de emociones. La angustia por el diagnóstico de su hijo la había llevada al límite, pero un rayo de esperanza había comenzado a florecer en su interior. Sin embargo, lo inesperado se asomaba en el horizonte. Y entonces, de repente, Ana, su vecina y amiga, dejó caer una bomba devastadora. Tu hijo fue cambiado al nacer. La declaración resonó en la habitación como un trueno. Laura sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si un puño invisible le apretara el pecho. Los ojos de todos se abrieron de par en par en un silencio ensordecedor. Una ola de incredulidad recorrió la sala, mientras murmullos temerosos comenzaban a llenarlo todo. ¡No! ¡Eso no puede ser! Laura sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su cuerpo temblaba, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Cómo puede ser eso posible? La luz en la habitación titiló y se volvió tenue, proyectando sombras que danzaban inquietas en la pared. Era como si la realidad misma se estuviera desgarrando en 1000 pedazos. El aire olía a incienso quemado, a crisis y desesperación. Su corazón latía con una velocidad que la dejaba aturdida, como si cada golpe marcara un final inevitable. No puede ser cierto. La incredulidad se asemejaba a un manto pesado que la oprimía. Todos en la habitación parecían compartir su angustia. Los rostros se tornaron serios, los cuerpos rígidos. Un susurro colectivo se apoderó de la sala. Esto es un error, no puede ser. Laura sabía que en ese momento algo dentro de ella se quebró, y ella se preguntaba, ¿cómo puedo confiar ahora? Todo lo que creí y luché por mantener en pie, ¿se ha desmoronado? Te invito a reflexionar. ¿Has sentido alguna vez que tu mundo se tambalea bajo tus pies sin aviso? ¿Dónde buscas la verdad cuando todo parece oscuro y confuso? Recuerdo la historia de mi amiga Clara, que tras una pérdida devastadora se encontró sumida en la desesperación. No obstante, lo inesperado llegó en un paquete que ella jamás esperó. Un nuevo amor, una nueva vida. A veces es en la profundidad del dolor que la luz de Dios empieza a brillar con más fuerza. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza, y el milagro que ella tanto espera podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Qué decisiones tomará Laura frente a esta noticia desconcertante? ¿Cómo enfrentará las revelaciones que pueden cambiarlo todo? Tal vez, solo tal vez, el caos que está experimentando sea el inicio de una nueva historia de fe. Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Volvemos a retomar la historia justo en el momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer.
un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este verso que resuena en el alma fue escrito por los hijos de Coré en un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel, cuando enfrentaban adversidades enormes. Esta promesa nos habla directamente en momentos como el de Laura, recordándonos que aunque la tormenta ruede a nuestro alrededor, Dios siempre es nuestro refugio. Laura, abrumada por la angustia del devastador diagnóstico de su hijo, se había visto empujada a un abismo oscuro, pero algo en su interior comenzaba a despertar. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar con un giro inesperado. Justo cuando las palabras de Ana resonaban en su mente, un estruendo sacudió la habitación. El teléfono sonó, rompiendo la pesada atmósfera. Laura, temblando, miró hacia la pantalla. Era una llamada de un número desconocido. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el dispositivo. ¿Quién llamaría en un momento como este? Al contestar, una voz grave y temblorosa resonó al otro lado. Laura, soy el doctor Mendoza del hospital. Hay algo importante que debo decirte. Sus palabras se arrastraron como un susurro que apenas se atrevía a romper el silencio. La habitación se llenó de un aire pesado, un silencio que se cortaba con un cuchillo. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres decir? ¿Es sobre mi hijo? Su voz tembló con una mezcla de miedo y esperanza. Se necesita que vengas al hospital de inmediato. Hay un error grande, continuó. En ese momento, Laura sintió que su corazón se detenía. No, no puede ser, murmuró, mientras el aire en el cuarto parecía volverse irrespirable. Sus compañeros de angustia en la sala intercambiaron miradas nerviosas, con el sonido del viento que aullaba afuera, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Los murmullos crecieron en la estancia. «Esto no puede ser real», susurró María, cubriéndose la boca con la mano. Todos los rostros se tornaron serios. El tiempo se detuvo y la tensión se volvió palpable. Laura sentía un nudo en la garganta, un peso que la oprimía, mientras los latidos de su corazón resonaban con fuerza. Exactamente en ese momento, el cielo comenzó a oscurecerse, como si el mismo mundo estuviera presenciando la batalla dentro de ella. ¿Podría ser que todo lo que había creído hasta ahora estuviera a punto de desmoronarse? Reflexionemos juntos. ¿Has sentido alguna vez que la vida te da un giro inesperado? ¿En quién confías cuando todo parece oscuro y confuso? Recuerdo la historia de una amiga que, en medio de la desesperación por la pérdida de su hogar, se encontró con una puerta abierta hacia una nueva y mejor vida. Todo parecía perdido, pero cuando buscó a Dios, la provisión llegó de la manera más inesperada. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Y ahora, ¿cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza, y el milagro que ella tanto espera podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Cuál será la revelación que cambiará su vida en la próxima llamada? No te vayas, la historia apenas empieza. Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura.
Hola amigo, ¿cómo estás? Volvemos a retomar la historia justo en ese momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este verso fue escrito por los hijos de Coré en un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel, cuando enfrentaban adversidades enormes. Esta promesa nos habla directamente, en momentos como el de Laura, recordándonos que, aunque la tormenta ruede a nuestro alrededor, Dios siempre es nuestro refugio. Laura ha estado lidiando con un torrente de emociones. La angustia por el devastador diagnóstico de su hijo se había apoderado de su vida. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a despertar. Y ahora, con la revelación que Ana trajo, todo estaba a punto de cambiar drásticamente. En medio de esa tensión, el teléfono sonó de manera inesperada, interrumpiendo la atmósfera cargada de incertidumbre. Laura, con las manos temblorosas, descolgó el auricular y escuchó la voz del doctor Mendoza, el médico que había tratado a su hijo. Laura, dijo con una seriedad que hizo que su corazón se detuviera. Necesito que vengas al hospital de inmediato. Hay algo que no he podido decirte antes. La luz vacilante de la habitación parecía parpadear en sintonía con la creciente ansiedad en su pecho, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. El aire olía a incertidumbre y algo más ominoso, un incienso quemado que llenaba la sala con un sabor a desasosiego. ¿Qué sucede? ¿Es sobre mi hijo? Su voz temblaba, llena de miedo y desesperación. Lo que voy a decirte cambiará todo. Tu hijo podría estar en peligro. Las palabras del médico golpearon a Laura como una ola de frío gélido, y su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. ¿En qué sentido? ¿Qué significa eso? En ese momento, el cielo fuera de la ventana se oscureció, como si todo el universo compartiera su angustia. Laura sintió un nudo en la garganta, casi como si un puño invisible le apretara con fuerza. Sus amigos en la sala intercambiaron miradas nerviosas mientras el murmullo de la angustia resonaba en la atmósfera. No, esto no puede estar pasando, exclamó uno de ellos, y los ojos se agrandaron ante la posibilidad de que todo lo que conocían estallara en 1000 fragmentos. Una verdad aterradora se manifestaba. Sus mentes estaban aturdidas, cada uno lidiando con el peso de la revelación. Aquella noticia abrió un abismo de miedo, y el aire se volvía irrespirable. «Debemos ir al hospital», dijo alguien, mientras Laura sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Podría ser que una vida que creía segura estuviera basada en un error? Reflexionemos juntos. ¿Has sentido alguna vez que tu vida da un giro inesperado? ¿En quién confías cuando todo parece quebrarse? Recuerdo la historia de un amigo que también enfrentó una situación así. Él, aquejado por una crisis familiar, de repente se vio rodeado de opciones inesperadas. Una puerta que jamás pensó que podría abrirse. En medio de la tormenta, se vio obligado a confiar en Dios, y esa fe lo llevó a un nuevo comienzo, lleno de esperanza y reconciliación. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza.
y el milagro que ella tanto anhela podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Cuáles serán los próximos pasos en esta reveladora jornada de fe? Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola, amigo, ¿cómo estás? Continuamos nuestra historia justo en aquel momento en que la fe de Laura comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Este verso fue escrito por los hijos de Coré en un tiempo de gran tumulto para el pueblo de Israel, cuando enfrentaban adversidades y amenazas externas. Esta promesa habla directamente a Laura, recordándole que, aunque la tormenta ruede a su alrededor, Dios siempre es su refugio. Laura ha estado lidiando con una serie de emociones intensas, desde la angustia por el diagnóstico devastador de su hijo, hasta el calvario emocional que le ha exigido confiar en el Señor. Pero ahora, con la revelación de Ana, todo su mundo estaba a punto de ser sacudido. De repente, la puerta se abrió de golpe y el doctor Mendoza entró, pálido como un lienzo. «Laura, hay algo que debo decirte». Su voz era una mezcla de preocupación y urgencia, como si arrastrara la gravedad de una tormenta inminente. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, un nudo en la garganta que parecía enredarse con cada palabra que él pronunciaría. «Tu hijo no es lo que parece. Fue cambiado al nacer». La habitación estalló en un murmullo colectivo. Los ojos de todos se abrieron como platos y un aire de incredulidad llenó el espacio. «¿Qué? No, eso no puede ser». Los murmullos se intensificaron, mientras el pánico comenzaba a envolver a cada uno de los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Todos se miraban, congelados, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón latía con una velocidad trepidante, como si quisiera salir de su pecho. «¿Cómo? Esto no puede estar pasando». La voz de Laura se rompió, entrelazada con desesperación. Sus manos temblaban y el sudor frío comenzó a rodar por su frente. ¿Quién puede hacer algo así? El asombro individual de cada uno se transformó en un estruendo de confusión. «Esto es un error. Esto no puede ser cierto», exclamó alguien desde la esquina. Y entonces la habitación se iluminó con una luz tenue que parecía moverse en sinfonía con sus corazones agitados. Mientras Laura intentaba absorber la noticia, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Podría ser que toda mi vida, mis creencias estuvieran basadas en un error. Las sombras danzaban a su alrededor, como si en ese instante el mundo entero también estuviera en crisis. Reflexiona sobre esto. ¿Has sentido alguna vez que tu vida da un giro inesperado? ¿En quién confías cuando todo parece confuso y oscuro? Recuerdo la historia de un amigo que, en medio de la desesperación por una situación familiar devastadora, encontró una respuesta divina justo cuando todo parecía perdido. Una oración simple, un clamor desde el fondo de su corazón, lo llevó a experimentar una paz inexplicable en medio de la tormenta, recordándole que Dios siempre tiene un plan. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén.
¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta incertidumbre? La historia de Laura apenas comienza, y la respuesta a su clamor podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Cómo lo guiará Dios a través de esta tormenta? Un nuevo capítulo de fe en la historia de Laura. Hola amigo, ¿cómo estás? Retomamos la historia de Laura justo en ese momento en que su fe comenzaba a florecer. Un instante lleno de promesas y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa verdad en tu mente. Grábala en tu corazón. Esta afirmación fue escrita por los hijos de Coré en un tiempo de gran angustia para el pueblo de Israel, cuando enfrentaban amenazas y adversidades. Esta promesa habla directamente a Laura, recordándole que, incluso en medio de tormentas, Dios siempre es su refugio. Laura ha estado navegando por una tormenta emocional, abrumada por el devastador diagnóstico de su hijo. Sin embargo, ahora, con la impactante revelación de Ana, su mundo está a punto de ser sacudido de maneras que jamás imaginó. Pero justo cuando parecía que la verdad estaba al alcance, la puerta se abrió de golpe y el doctor Mendoza entró, sus ojos reflejando preocupación. "Oh, you, Laura, has hell to break you down. Tuition is not that you think." Fue cambiado al nacer. Laura sintió que su corazón latía a 1000 por hora, como un tambor atronador en su pecho. ¿Qué? No puede ser, murmuró. Las palabras se escaparon como un susurro, cada sílaba atrapada en la incredulidad. El aire, ahora impregnado de una mezcla a incienso quemado y desesperación, parecía volverse irrespirable. Todos en la habitación se quedaron paralizados, los ojos redondos, los rostros pálidos, como si un manto de horror los hubiera cubierto. No, esto no puede estar pasando. Se escuchó un murmullo colectivo lleno de angustia. Laura sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El nudo en su garganta se apretaba con una fuerza que apenas podía soportar. Era como si un puño invisible le apretara el pecho, impidiendo que el aire entrara. La luz de la habitación titilaba, proyectando sombras que parecían danzar alrededor, haciendo eco de su caos interno. «¿Cómo puede ser posible? ¡Esto es un error!», gritó, mientras la desesperación comenzaba a invadirla. Todos los presentes compartían su horror. «Esto no puede ser». «¡Oh! ¿Cómo se hace un error así?». Los murmullos llenaban la sala, pero la verdad se sentía más escalofriante que cualquier palabra pronunciada. Reflexionemos sobre esto. ¿Has sentido alguna vez que tu vida da un giro inesperado? ¿En quién confías cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor? Pensemos también en la historia de Clara, una amiga que enfrentó una crisis familiar desgarradora. En medio de su dolor, un día apareció en su puerta una carta que contenía la solución a su angustia, una provisión divina que llegó justo cuando más lo necesitaba. Su fe la había sostenido cuando todo parecía perdido. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las sombras tú eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta confusión? La historia de Laura apenas comienza, y la respuesta a su clamor puede estar más cerca de lo que imagina. ¿Cómo se desatarán los próximos pasos en esta reveladora travesía de fe?